Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar un panque de plátano. Para comenzar, tenemos que precalentar el horno a 180 grados. Posteriormente, lo que vamos a hacer es comenzar a picar las nueces. Esto lo vamos a hacer con ayuda de un cuchillo. Hay que tener un poco de cuidado y podemos ir de una nuez en una nuez si ustedes gustan. Los trozos no deben de ser muy grandes, tampoco deben de ser muy pequeños. Pero si llegan a quedarse un trozo grande en el panque, no se preocupen, no pasa nada. También los trozos pequeños pueden también estar en el panque. También le van a aportar sabor, así que no se preocupen si se les va un trozo grande o pequeño. Hay que ir haciéndolo de poco en poco y cerciorándonos de que todas las nueces estén completamente cortadas, ¿vale? Una vez que ya tenemos el tamaño que deseamos, lo que vamos a hacer es volverlas a regresar en el recipiente donde ya las teníamos previamente para usarlas más adelante. Recuerden, hay que poner toda la nuez, hay que regresar toda la nuez, aunque sea pequeña en los trozos. Esto va a aportar sabor a nuestro panqué y es lo que buscamos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es continuar con los plátanos. Lo que vamos a hacer es hacerlos puré. Hay que cerciorarnos que hayamos quitado la parte de atrás de los plátanos. Y recuerden que estos plátanos son unos plátanos maduros. Estos tienen que estar amarillitos con un poco de café para que nos dé bastante sabor a nuestro panqué. Como ven, aquí lo estoy haciendo con un globo. Ustedes pueden usar inclusive un machacador de comida. Pero realmente, como son unos plátanos que son bastante maduros, no son nada complicados hacerlos puré. Esto se va a tardar entre 30 a 1 minuto, así que es muy rápido, ¿vale? Solamente hay que estar moviendo y moviendo hasta que esté listo. Como ven, ya está listo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la sal. Esto nos va a aportar bastante sabor a nuestra receta, a nuestro panquecito. Y posteriormente el azúcar. Aquí vamos a agregar todo el azúcar y posteriormente empezar a mezclar nuevamente. Hay que tener cuidado para que no se nos vaya a salir el azúcar del recipiente que tenemos. Como ven, es también bastante rápido, se incorpora muy rápido el azúcar. Y una vez que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es ir incorporando los huevos. Estos van a ser de uno en uno. Como ven, aquí ya está listo todo. Entonces vamos a incorporar el primer huevo y vamos a empezar a mezclarlo bien. También es un proceso bastante rápido, bastante fácil. Ahora vamos a agregar el tercer huevo. Ya agregué previamente el segundo. Entonces vamos a poner ahí la cáscara y empezamos a mezclar para que esté listo. Y una vez que ya está listo, vamos a agregar el aceite. Este es el aceite de girasol. Ustedes pueden utilizar aceite de olivo o inclusive mantequilla derretida si gustan, no hay ningún problema. A mí me gusta el aceite de girasol porque así siento más el sabor del plátano y de la nuez, que realmente lucen mucho en este panque. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la semilla de amapola. Si no llegan a encontrar semilla de amapola, no se preocupen. Pueden inclusive agregar coco rallado. Pueden agregar algún tipo de semilla diferente como la semilla de chía. Pero realmente si pueden conseguir la semilla de amapola, le va muy bien. Ok. Ahora que ya está listo, lo que vamos a hacer es incorporar la harina. La harina la vamos a agregar en dos partes y al mismo tiempo que agreguemos la harina vamos a incorporar el polvo para hornear, que es lo que se conoce también como Royal, ¿vale? Recuerden que el polvo para hornear y la levadura son cosas diferentes. La levadura es para el pan y el polvo para hornear es para un bizcocho o un panqué como el que estamos haciendo ahora. Hay que comenzar a mezclar con cuidado y hay que checar que deshagamos todos los grumos, que no haya nada de grumos en nuestra masa antes de agregar
la siguiente parte de la harina, ¿vale? Para que así nos cercioremos de que realmente no tenemos ninguna bolita de masa ahí, ¿vale? Ok, ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra segunda parte de harina y también nuestra segunda parte de polvo para hornear. Tamizamos bien ambas cosas y dejamos que caiga todo sobre nuestra harina. Y procedemos a hacer el paso anterior, que es mezclar e incorporar todo bien. Ok, una vez que ya está lista nuestra mezcla, vamos a agregar también nuestra nuez que teníamos previamente ya picada, ya cortada. Agregamos todo, que no se nos quede nada y empezamos a mezclar. Realmente este último paso es ya lo más fácil. Y ahora vamos a proceder para empezar a poner nuestra masa en nuestro molde. Aquí yo estoy utilizando un molde para panqué, que ya previamente le puse unas hojas de papel para hornear que ya había cortado para este molde. Es un molde de 28 centímetros por 13 centímetros y son aproximadamente 15 centímetros de alto. Entonces lo que vamos a hacer es agregar toda nuestra harina, toda nuestra masa, disculpen. Y aquí voy a reservar un poco solamente para hacer un pequeño muffin, pequeño panquecito, para que vean que se pueden hacer también panquecitos o muffins para otro evento o para otra cosa que ustedes quieran, ¿vale? Aquí voy a reservar esta masa y voy a agregar de poco en poco con cuidado con una cuchara. Inclusive si ustedes no tienen un molde como el mío rectangular o moldes pequeños, pueden utilizar un molde redondo sin ningún problema de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, ¿vale? Aquí ya tenemos nuestro panquecito listo también y nuestro panque grande. Ahora lo que va a hacer es proceder a meterlo al horno. El horno ya lo teníamos precalentado, recuerden, y ahí tengo un termómetro que me indica que está a 180 grados. Entonces introduzco mi panque grande y mi panque pequeñito. Vamos a hornear por 45 minutos a 180 grados, no hay que moverle la temperatura. El panque pequeño, se hay que hornearlo por 25 minutos, pero miren, una vez que ya esté listo, lo checan también con un palillo para ver que esté completamente limpio el palillo. Si no sale limpio, lo dejamos unos minutos más. Ahora aquí ya pasaron los 40 minutos, los 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a introducir el palillo, cerciorarnos que esté limpio y hay que introducirlo 2 veces. Así nos cercioramos que está bien cocido. Lo vamos a introducir en 2 partes diferentes del panque. Como ven, está totalmente limpio y lo sacamos del horno. Aquí ya lo había sacado, tenía aproximadamente 30 minutos de haberlo retirado del horno. Entonces, una vez que lo dejen reposar un poco, lo pueden empezar a desmoldar. Como yo había usado papel para hornear, entonces el desmoldado es muy fácil, es muy sencillo. Solamente basta con pasar el cuchillo por las orillas del molde y para asegurarnos que está bien separado. Pero si ven, lo tomo de las orillas y sale sin ningún problema. Aquí lo ponemos en una tablita y ahora voy a quitarle todo lo que es el papel de hornear. El único papel que le voy a dejar va a ser el de la base, pero aún así también hay que separarlo. Esto para que no se nos quede pegado posteriormente, ¿ok? Como ven, aquí le doy la vuelta. Ven, es firme el panqué, pero aún así es muy suave en su interior y es muy esponjoso también. Entonces aquí lo voy a dejar reposar otros 10 minutos y posteriormente lo que va a hacer, vamos a proceder a cortarlo y ver qué rico nos quedó este panquecito, ¿vale?
Aquí la capa es muy crujiente, es realmente crujiente en la parte de arriba, pero en la parte de dentro es muy suave, muy esponjoso. El aroma que se despide es increíble realmente. Aquí en este momento tal vez no se alcance a ver bien, pero aún seguía caliente el panqué y estaba despidiendo un poco de vapor, y ese vapor llenaba toda la cocina del aroma del panqué de plátano y era un aroma increíble. Se lo recomiendo mucho. Como ven, es bastante esponjoso, creció bastante el panqué y miren, aquí lo estamos viendo con un acercamiento un poquito más y vemos todo lo que está dentro. Nuestras semillas de amapola, nuestro nuez, está muy rico. Muchas gracias por acompañarnos, espero su like, suscríbanse y los espero para próximos vídeos. Chao.